Hola chicos, este video es para apoyarlos, por supuesto, en función composición, así como me lo pidieron. Lo que quiero que vean ahorita es un detalle interesante. Si yo voy a hacer f composición g de x, el desarrollo es f de g de x, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar estos circulitos que ya los he cansado, pero bueno, me ayudan, me apoyan. Y entonces, para la composición primero sería la función g y luego la función f, ¿va? Recuerden que estamos todos sobre los reales, real, real, real. Lo interesante es observar, por supuesto, quién es el dominio de uno, el recorrido de otro y el recorrido del último, ¿va? Porque aquí, de acuerdo a la definición, ahorita la pongo, vamos a ver qué debe suceder, pero aquí lo que me interesa es, observen siempre que debes de cuidar que comienzan X que pertenecen al dominio de G. Cuando tú aplicas la función g, tú vas a obtener la imagen g de x. Esta imagen g de x va a pertenecer, por supuesto, al recorrido de g, pero ese recorrido de g debe de estar en el dominio de f, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando tú aplicas la función f, no la aplicas a todo el dominio de f, lo aplicas nada más a estas imágenes. Con ello llegas a un recorrido de f. Este recorrido de f también va a ser un subconjunto del codominio de f, ¿de acuerdo? Es importante ver quién es el dominio, quién es el recorrido, quién es el dominio. Aquí, cuidar que el recorrido de G sea intersección del dominio de F, porque a este nuevo conjunto es al que les vas a aplicar la función F. De acuerdo a lo que les acabo de indicar, observemos. Voy a sacar el dominio de F, el recorrido de F, el dominio de G y el recorrido de G, ¿sí? Y ahorita regreso a mis círculos. Para el dominio de f, esto está dentro de una raíz, de ahí que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, despejo menos x mayor o igual a 1, pero tengo que multiplicar por negativo. Entonces, x es menor o igual a menos 1. ¿Sí? Quiere decir que el dominio de f es de menos infinito a menos 1 cerrado. Con esto, si yo sustituyo el menos 1 aquí, me da menos 1, 1 menos 1, 0. Quiere decir que el recorrido va de 0 a infinito. Lógico que te arroja el valor de una raíz, siempre un número mayor a 0. Ahora aquí, el dominio de g, pues también es x tiene que ser mayor o igual a 0. Y el recorrido pues también va a ser, mi recorrido también va a ser de 0 a infinito. Voy a obtener la composición, voy a ver si puedo obtener la composición de f con g, ¿va? Vamos a hacer entonces los circulitos para que observemos qué pasa. Entonces, si voy a hacer f con g, sería g primero. ¿Quién es el dominio de g? De 0 a infinito. Voy a aplicar g a todos los valores que van de 0 a infinito. Y el resultado que tú vas a encontrar es que es de 0 a infinito. Ese es tu recorrido. A este 0 a infinito le tienes que aplicar la función f. Esto está en el dominio de f. Observen y mira el dominio de f. Yo necesito aplicar, ¿sí?, a todo el dominio que va de menos infinito a menos 1. De menos infinito a menos 1. Pero el recorrido de G, lo que cae aquí es de 0 a infinito. ¿Se dan cuenta que no hay intersección? El dominio de F entre intersección, el dominio de F intersección el rango de G no existe. Entonces no le puedo aplicar F si yo tengo estas imágenes, ¿sí? No le puedo aplicar la función F, entonces no existe. Como no hay intersección, la composición no existe. Veamos qué pasa con G composición F. G composición f de x, por el contrario, observo y primero aplico f y después aplico g. F, el dominio de f es de menos infinito a menos 1. Y mi recorrido va a caer de 0 a infinito. Observen,
Y el dominio de G también es de 0 a infinito. Aquí sí hay una intersección. Aquí a estas imágenes sí les puedo aplicar G y su recorrido va a ser ahora de 0 a infinito. Con esto, para encontrar el dominio de una composición, quedaría de la siguiente manera. Como voy a hacer G composición F, que sí se puede dar, entonces digo, X debe pertenecer al dominio de F, pero a su vez de tal manera que f de X pertenezca al dominio de G. ¿Sí? Con esto garantizo que el recorrido tiene que estar dentro de el dominio de G. ¿De acuerdo? Esta es la definición para encontrar el dominio de G composición F. Basta con trabajar tus circulitos para que digas, es que X debe pertenecer a este dominio. Aquí este dominio es F y la imagen debe pertenecer a este dominio, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con este ejercicio que está aquí. Ya tenemos los dominios y el recorrido. Entonces, es seguir la definición. Para encontrar el dominio de esta composición es seguir la definición. Entonces dice X que pertenece al dominio de F, es decir, X pertenece de menos infinito a menos 1 cerrado. Y luego te dice F de X, o sea, la imagen de F de X, es decir, raíz de menos X menos 1, debe pertenecer al dominio de G. El dominio de G es de 0 a infinito, es decir, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Si yo resuelvo esto, es decir, menos X menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, es una raíz. Y entonces menos X es mayor o igual a 1 y entonces X es menor o igual a menos 1. Observen. Quiere decir, yo estoy trabajando X que pertenece de menos infinito a menos 1 y que te está refiriendo la imagen. Pues este es tu dominio. Este es el dominio de G composición F, ¿de acuerdo? Simplemente esto me ayuda a reforzar esto o a hacer una intersección. Quizás los valores sean diferentes en la imagen, pero aquí mira, observa, te está diciendo menos X menos 1 es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo que la imagen F de X pertenezca al dominio de G. Y el dominio de G me indica que tiene que ser mayor a 0. Aquí está. Como esta raíz finalmente es lo que me importa, es lo de adentro, menos X menos 1 es mayor o igual a 0, X me está reforzando que este es tu dominio. Hagamos la composición. Entonces sería G de F de X. F de X es menos X menos 1. ¿Bien? Ahora, todo esto vale X ahora. Entonces lo aplico a G. ¿Bien? Entonces sería G composición F de X es la raíz de menos X menos 1. ¿Sí? Esto en realidad es menos X menos 1 a la 1 medio. Y todo esto a la 1 medio. ¿Qué te está arrojando? Menos X menos 1 a la 1 cuarto. ¿Sí? Se multiplican. Y entonces, G composición F de X es la raíz cuarta de menos X menos 1. ¿Quién es el dominio de ella? Tengo que ser forzosamente de menos infinito a menos 1. Sustituye el menos 1. Menos 1 te da 1 menos 1, 0. La raíz cuarta de 0, 0. ¿De acuerdo? Esta es mi composición y con esta definición encontré el dominio de esta composición. Y como pudimos ver, F composición G no existía porque no encontraba yo la intersección entre el recorrido de G con el dominio de F. Eso era lo que sucedía. Y esta sí la pude hacer y este es el resultado. ¿De acuerdo? Espero que les ayude. Gracias. Hasta luego.